Hola compañeras y compañeros de Derecho, estamos una vez más aquí para continuar con lo que es Derecho Colectivo del Trabajo. Hemos visualizado, compañeros, que la relación jurídico-laboral, la relación entre obrero y patrón, trae consigo una serie de problemas, pero también trae una serie de negociaciones. Como futuro abogado debes de irte preparando, bien sea del lado del patrón o bien sea del lado del trabajador, a negociar, a mantener relaciones que permitan no tensar esa relación entre las dos partes, sino al contrario, ante una tensión, ante un problema, tratar de llegar a acuerdos, tratar de llegar a consensos. Recordemos que patrones y trabajadores tienen intereses opuestos. Recordemos que patrones y trabajadores tienen que cerrar contratos colectivos de trabajo, contrato ley, en donde ambas partes estén de acuerdo, estén conformes. Pero para llegar a este punto, obviamente va a haber discusiones, va a haber problemas, va a haber rompimiento de diálogo, rompimiento de pláticas, va a haber amenazas de huelga y muchísimas cosas más. Hay que ir entendiendo y hay que irnos metiendo ahorita como estudiante en lo que viene siendo o vendría siendo a futuro las turbulencias o los problemas dentro de lo que viene siendo una empresa. Por eso es importante que tengas ese carácter de negociador, ese carácter, esas características, compañeros, de poder unir, de poder juntar dos partes que aparentemente son irreconciliables o que aparentemente son enemigas. Cuando en realidad no son enemigas, pero los intereses que mantienen muchas veces los lleva a ese nivel. Bajo esta perspectiva, entendamos, compañeros, que la relación jurídico-laboral entre patrones y trabajadores no es una relación pacífica, no es una relación de buenos términos. Tarde o temprano, por los intereses opuestos entre ellos, puede romperse ese vínculo, esa armonía, esa coordinación y en consecuencia problemas vamos a tener, pero sí al por mayor, compañeros. De esta manera nosotros tenemos que partir de la base de que toda empresa, de que toda relación obrero-patronal va a implicar constantes conflictos, constantes problemas, constantes situaciones que van a impedir la debida marcha de lo que viene siendo la empresa. E independientemente de tu carácter como abogado, para resolver problemas a través de la ley, a través de lo que maneja esto, también hay que resolver problemas antes de llegar a la ley, antes de llegar a los juzgados o a los tribunales por medio de acuerdos, por medio de negocios. Bajo el aspecto de que toda relación jurídico-laboral obrero-patronal es conflictiva y tiende por tanto a tener problemas entre ellos dos, vamos a ver algunas de las premisas, compañeros, para entender mucho mejor esta situación. Primeramente, recordemos que la relación obrero-patronal es una relación entre el patrón y el trabajador, quienes, compañeros, son dos elementos fundamentales, dos elementos básicos en la producción, en el trabajo y en la empresa, compañeros, que se necesitan mutuamente, que los dos se necesitan mutuamente, no se te olvide esta parte. Los dos, aunque son partes opuestas, aunque son y tienen intereses opuestos, son partes importantes y una y la otra se necesita. La producción no puede darse sin el patrón, la producción no puede darse tampoco sin el trabajador, compañeros. El trabajo y el funcionamiento de una empresa van a poderse dar en armonía si hay armonía entre los dos factores que son el patrón y el trabajador. Los dos, por tanto, son indispensables y los dos se necesitan mutuamente. Pero lamentablemente, compañeros, tienen intereses o tienen posiciones completamente opuestas, completamente diversas, completamente contrarias. Y es ahí en donde entra la negociación y es ahí donde surge el famoso conflicto. Pero dentro de materia laboral no se te olvide, compañeros, como una premisa, que hay normatividad laboral. Es decir, que tenemos leyes que regulan dicha relación obrero-patronal y que de alguna manera visualizan esa problemática, pues se establecen los mínimos y los máximos de las condiciones de trabajo, bajo las cuales, compañeros, deben de negociar o deben de pasar a lo que viene siendo la solución, a los conflictos obrero-patronales. La materia laboral, compañeros, es una relación que está regulada, que está reglamentada, tanto por el artículo 123, apartado A y apartado B de la Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos, como por su ley reglamentaria, la Ley Federal del Trabajo en su apartado A
y la Ley Federal Burocrática en su apartado B. Estas leyes, como hemos visto, establecen mínimos y establecen máximos, bajo los cuales las autoridades, el patrón y el trabajador pueden negociar y pueden acordar. Como mínimos, recuerda que la ley establece salarios mínimos profesionales, salarios mínimos generales. Ya sobre ese mínimo podemos negociar y en consecuencia el patrón no puede hablar de un mínimo, de un inferior al mínimo, sino partimos del mínimo hacia adelante para establecer, obviamente, mejores condiciones laborales y mejores salarios. La ley también te establece una jornada máxima. Por tanto, sobre la jornada máxima ya no podemos negociar más allá de lo que la ley establece, salvo con un común acuerdo, porque recuerda que la ley laboral es flexible. La ley laboral, a diferencia de lo civil, es flexible siempre y cuando haya acuerdos, siempre y cuando no se conviertan en problemas que a la larga va a traer conflictos entre estas dos partes. Por tanto, la materia laboral, compañeros, está regulada por dos leyes principalmente que de antemano establecen derechos, obligaciones, prerrogativas, deberes, que difícilmente, si uno de ellos quiere contrarrestar alguno de estos mínimos o máximos, pues simplemente no podría ser motivo de acuerdo, porque inclusive legalmente la contraparte llevaría la de ganar, por así decirlo. Otra premisa muy importante es que en materia laboral hay autoridades que pueden intervenir para conciliar, para ayudar a que haya consensos, a que haya acuerdos entre las partes en conflicto. Eso es un punto muy importante, porque no se deja a que cada parte por su lado busque la manera de ganarle al otro, busque la forma de llevar a cabo el juicio a su favor y la sentencia a su favor, sino que aquí pueden intervenir terceros que supone son imparciales, terceros que ni están al lado del patrón ni están al lado del trabajador y que en un momento determinado pueden ser conciliadores, pueden intervenir para ayudar, para tratar de destrabar los conflictos, los problemas y en consecuencia conciliar esos intereses opuestos. Esas dos autoridades en materia laboral, lo sabemos, es la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Recuerda que el presidente de la República es una sola persona y para resolver los ámbitos políticos, económicos, sociales, en este caso laborales, tiene a su principal colaborador, que es el secretario, o en este caso la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Como Secretaría de Estado y como parte del Ejecutivo, dentro de muchas funciones que ya te había mencionado, inclusive como tarea de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, se establece que dicha autoridad o dicha dependencia oficial puede intervenir para negociar, para conciliar los intereses cuando patrón y trabajador no se ponen de acuerdo, y sobre todo para poder dar el visto bueno a dichos contratos ley, dichos contratos colectivos, y en consecuencia, darle validez, tratando, o mejor dicho, supervisando que no haya alguna cláusula contraria a derecho, contraria a los intereses, a los derechos o prerrogativas que tienen los trabajadores, de igual manera lo que vienen siendo los patrones. El Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, lo que eran las famosas juntas, también, compañeros, puede intervenir en un momento determinado a petición de las partes para limar asperezas, para llegar a acuerdos con consensos que serán, por tanto, valorados y certificados justamente por estas dos autoridades. Otro punto a favor para negociar los conflictos que pueden presentarse dentro de empresas, que vuelvo a repetir, viéndolo bien, a ninguna de las dos partes les conviene, llegar a los extremos. Ambas partes se necesitan, eso no se te olvide, para que de esta manera podamos llevar a cabo diálogos, negociaciones y que ambas partes puedan tener lo mejor de ellas. Otra premisa muy importante en materia laboral es que ambas partes tienen medios de coacción, medios de presionar a su contraparte en caso de que no haya acuerdos. Ante el rompimiento de pláticas, ante el rompimiento de acuerdos, ante la falta, mejor dicho, de acuerdos, ambas partes pueden presionar a su contraparte. El trabajador amenazando al patrón con la huelga.
Si no me das lo que te estoy pidiendo, el aumento, el incremento y demás prestaciones en lo que te he dicho, me voy a la huelga junto con mis agremiados. Pero este medio de coacción no solamente lo tiene el trabajador, también lo tienen los patrones a través del paro laboral, que a diferencia de la huelga, que es un poquito más llamativa porque ponen las banderas rojinegras, cierran obviamente la empresa para que nadie entre, ni personal sindicalizado, ni personal de confianza, y por tanto no se labore. El paro patronal pues no necesariamente pone banderas, no necesariamente, a lo mucho cierra obviamente la empresa, impide el paso al personal para que labore, etcétera, etcétera. De esta manera, como puedes ver, a falta de acuerdos, a falta de consensos, pues llegan al extremo las partes de irse a la suspensión de labores. E insistimos, a ninguna de las partes le conviene que llegue a suceder esta situación, en donde, compañeros, se llegue al rompimiento de las pláticas y por tanto el trabajador o el patrón procedan a la suspensión, que pues no se sabe. Cuando está ya una huelga o se da un paro patronal, difícilmente sabe cuándo va a terminar, porque hasta en tanto, si no hubo acuerdo y por medio de la huelga, pues todavía puede haber días más o meses más que puedan dar una gran solución a lo que viene siendo este conflicto, compañeros. ¿Sale? Bueno, otra premisa importante es que se debe de buscar no siempre el yo gano y el tú pierdes. No irse con la idea de que el que va a ganar soy yo y el que va a perder es la otra parte. Insisto, hay que partir de la premisa de que son partes fundamentales, que las dos se necesitan. Tan importante es el capital, el dinero del patrón, tan importante es su maquinaria, su equipo, tan importante es sus instalaciones, como tan importante viene siendo las personas, la mano de obra que permiten que ese capital, que esas herramientas, que esos bienes puedan funcionar y puedan producir y puedan trabajar correctamente. Por tanto, en esencia se requiere que haya acuerdos laborales, ¿sí? Incluso la huelga y el paro no benefician a nadie. Sabemos que la huelga y el paro no benefician a nadie, ninguna de las dos partes. Ambas partes salen perjudicadas, aunque es obvio entender quien el más perjudicado viene siendo el trabajador. Porque mal que bien que mal, el patrón pues tiene sus recursos, tiene sus medios y muchas veces tiene otras empresas por las cuales puede de alguna manera sostenerse. Pero el trabajador difícilmente puede mantener huelgas de 1 año, 2 años, 3 años o de más tiempo. Por lo cual se deben de buscar acuerdos o consensos para poder llegar a lo que viene siendo estos conflictos y evitar por tanto estos conflictos. Salvo, compañeros, que haya intereses mezquinos, intereses políticos, intereses ajenos a lo que realmente son los intereses del patrón y del trabajador. Ahí tenemos como premisas que debes de tomar en cuenta y considerar a futuro en lo que viene siendo la relación jurídico-laboral. Ahora, para poder llevar a cabo una buena negociación, hay que tener en cuenta algunas reglas de negociación, compañeros. Entre estas reglas de negociación, para que no haya disputa, rompimiento de diálogo, amenaza de huelgas y solamente otro tipo de situaciones, falta de respeto, etcétera, etcétera, es justamente el respeto a las opiniones de unos y de otros, ¿sí? Pero también la capacidad para discutir racionalmente, compañeros. Debe establecerse un margen para opinar y aún para disentir entre opiniones y entre opiniones opuestas. El propósito de discutir debe ser la búsqueda de acuerdos, no la ampliación de desacuerdos. Debemos de entender, compañeros, que tanto mi contraparte tiene el derecho a hablar como tengo también el derecho de hablar. El derecho a opinar y a sugerir, como también yo tengo el derecho de opinar y de sugerir. En un momento determinado, por muy absurdas o por muy difíciles que sean, recuerda que tienes una normatividad bajo la cual puedes en un momento determinado argumentar como un último recurso. Quizás mi empresa sí puede, pero legalmente es imposible porque la ley establece tales disposiciones. Pero como se caldean, como se dice vulgarmente, se caldean los ánimos, porque insisto, son intereses opuestos,
ellos quieren un aumento del 40% y la empresa da un aumento del 5%, imagínate cómo serán las discusiones, cómo serán los debates. Y obviamente en un momento determinado se puede perder el razonamiento, el buen juicio, y se puede caer por tanto en situaciones agradables. Entonces, en toda negociación, jóvenes, no se te olvide, debe de existir el respeto de opiniones. Debes de entender que tu contraparte no opina igual que tú, que tu contraparte tiene otros intereses y por tanto siempre va a estar debatiendo, negando, atacando la propuesta de uno. Pero basándose en el respeto, en que, muy bien, ya te escuché, ahora déjame, ahora tú también escúchame a mí. Y bajo el respeto entre ambas partes y a través de lo que viene siendo el raciocinio de ambos, pues se pueda llegar a lo que vienen siendo los acuerdos. Toda negociación, Coros, debe tener la capacidad de negociar. Es decir, la capacidad para negociar y ceder parcialmente con la finalidad de mantener los acuerdos y la convivencia entre todos los integrantes de la misma empresa, por encima de las discrepancias. Acuérdate que toda negociación es una estira y una afloja. A lo mejor de repente tendremos que aflojar en algunas de las cosas que nos pide nuestra contraparte, pero en otras tenemos que apretar para que ellos a su vez cedan. Es decir, es un constante ir y venir. Cedo, pero ahora aprieto ahora, pero después voy a ceder. Recordemos que las negociaciones colectivas no las hace el patrón y el trabajador. El patrón, compañeros, por lo general se asesora y va el director de finanzas, el director administrativo, el jefe del jurídico, el contador, el tesorero, para que entre todos ellos hagan un frente común y enfrenten al sindicato. El sindicato tampoco va nada más al secretario general. El secretario general a su vez se va a apoyar en los demás secretarios, el de trabajo, el de conflictos, el de prestaciones y no sé cuántos cargos más, para que de esta manera lo uno y lo otro permita por tanto visualizar mejor la situación. Bueno, aquí está mi contador o está aquí mi director de finanzas y te explicará por qué es imposible que podamos llegar a darte un aumento del 40%. Y como todo conocedor de las finanzas de la empresa y dentro de lo que viene siendo su confidencialidad, pues podrá exponer, argumentar y convencer a los trabajadores que aunque la empresa quisiera hacerlo, pues no puede. Y no puede no por falta de voluntad, sino precisamente por la falta de solvencia económica o la falta de dinero para poder convertir este tipo de situaciones. Hay que tener esa capacidad de negociar, no de ver a nuestro enemigo como una parte que no debemos de escuchar ni de atender, sino al contrario, como una parte que nos permita, por tanto, con argumentos lógicos y congruentes, poder exponer nuestro punto de vista y en consecuencia poderle hacer ver a las personas, nuestras contrapartes, y llegar a un acuerdo, a un consenso. Recuerda que aunque las cosas se calienten, como decimos vulgarmente, aunque la mente o el corazón se nos encienda y estemos a punto de estallar, nunca hay que ir a una negociación laboral con una actitud negativa y ver a tu contraparte como enemigos. Hay que tomar siempre una actitud positiva. Es decir, la mejor forma de discutir es aquella que se basa en propuestas y no la que solo gira en torno a reclamos o descalificaciones. Un punto muy importante para toda negociación es la actitud propositiva, porque la mejor forma de discutir es aquella que se basa en propuestas, compañeros, y no en la que solo gira en torno a reclamos o descalificaciones. Proponer significa que somos capaces de hallar salidas entre los problemas, que aunque las cosas se hayan calentado, aunque las pláticas hayan subido de tono, siempre alguien tenga una salida y no se cierren completamente ambas partes. Cerrarse ambas partes donde no te escucho, no te entiendo, no te comprendo, no te acepto lo que tú me dices, es simplemente hacer que el conflicto crezca y que no haya la solución. Hay que ver a tu contraparte no como el enemigo, no como la parte que tienes que acabar, que tienes que liquidar, que tienes que extinguir, que tienes que someter, que lo tienes que poner de rodillas
Porque de esa manera podemos decir que se ha triunfado o se ha ganado, ¿no? Los conflictos laborales, compañeros, hay que ir con una actitud propositiva, no con descalificaciones, sino, como lo hemos dicho, con propuestas que permitan alternativas, que permitan salidas al conflicto, por muy difícil que podamos visualizar o llevar a cabo compañeros. Algunas de las reglas de negociación, claro, son ideas, son si tú quieres consejos, para que en toda negociación se sepan manejar y se sepan evaluar y se pueden llevar a cabo. Y de esa manera se puedan aplicar, vuelvo a lo mismo, con la firme determinación y el firme interés de que se resuelvan, compañeros. Recordemos que toda la regla de negociación es que va a ser beneficios mutuos. No se olvide, así como gana el patrón, gana el trabajador. Así como va a haber cláusulas a favor del patrón, va a haber cláusulas a favor del trabajador. Una negociación y un acuerdo entre patrón y trabajador no es donde todo para el patrón y nada para el trabajador. Ni mucho menos todo para el trabajador y nada para el patrón, porque entonces no habría ningún acuerdo, no sería una buena negociación, y obviamente la parte agraviada, al no haber obtenido nada, sino que todo fue del otro lado, pues entonces procederá a la huelga o al paro patronal. Como abogados y futuros asesores o consejeros de empresarios, cuando lleven a cabo una negociación laboral, pues hay que tener presente estos principios para que de esta manera la negociación llegue a buen fin, el acuerdo llegue a un buen fin y no tengamos la situación de que ya el lunes hay huelga, emplazamiento a huelga, suspensión de labores. Como abogados hay que tener esa mente abierta, esa mente positiva, esa mente sin mirarnos como enemigos, sino más bien como partes que hay que conciliar, partes que hay que unir, partes que tenemos que coordinar para que haya un consenso. Es obvio que no solamente el patrón tendrá abogados, en este caso Dios quiera que uno de ustedes o ustedes, sino que el sindicato, los trabajadores también tendrán su grupo de abogados, quienes también hablarán. De hecho, muchas veces se forman mesas de diálogo, precisamente para tratar asuntos, por ejemplo, asuntos meramente económicos. ¿Sabes qué? Vete con mi subdirector de finanzas, con el tesorero, hazme una mesa ahí junto con tu secretario de ingresos y de egresos, secretario fulano de tal. Y en lo relacionado con las prestaciones laborales, a ver el jurídico de ambas partes, pues vamos a negociar cada uno con su mesa para llegar a consensos y demás tipos de situaciones. Entonces, insisto, una mente propositiva y una actitud positiva es entender que en todo conflicto, en toda negociación, debe haber beneficios mutuos, compañeros. Hablamos en términos de convivencia laboral y convivencia social, porque así como debe de predominar, pues también puede haber patrones, no, nada, aquí no cedemos en nada y aquí o nos dan esto o no aceptamos. Tratar de romper con ese tipo de actitudes, con ese tipo de situaciones que, insisto, a nadie les va a beneficiar, a nadie, y al final a los dos, ambas partes les va a perjudicar. Quizás a unos más, quizás a unos menos, pero obviamente de que les perjudica van a tener eso. Entonces, tener en mente que toda negociación debe de implicar beneficios mutuos, tanto para usted, la parte que representa, como para contraparte, que no se visualice como su enemigo, sino como la parte que deben de ayudarse mutuamente, compañeros. Otra de estas reglas, que obviamente es consecuencia de la anterior, son los acuerdos satisfactorios. Vamos a acordar de tal manera que las dos partes quedemos satisfechas, que las dos partes quedemos no resentidas. Sí acepté, pero quedé con ese resentimiento de que me ganaron o de que ellos obtuvieron más de lo, etcétera, etcétera. Hay que tratar de que estos acuerdos sean satisfactorios. Satisfactorios por parte del patrón, satisfactorios por parte de la empresa y también acordes con lo que están siendo los intereses de los trabajadores. Insisto, ambas partes se necesitan, ambas partes deben de ayudarse mutuamente y verse como eso. Y es todo entrar en uso de razón. Por eso, insisto, ambas partes no van solas, no va el patrón y el secretario general. Se forman cuadrillas, por así decirlo, o grupos, donde pues van los principales ejecutivos de la empresa,
los principales secretarios y en caso determinado, pues algún jefe de departamento, algún jefe de producción. Al jefe de producción haga ver su punto de vista exactamente sobre la situación. Les pongo un ejemplo, compañeros. Alguna vez tu maestro trabajó en una empresa minera en donde se cayó el famoso malacate. El malacate es una especie de elevador que permite obviamente bajar a los mineros hacia las profundidades del subsuelo para empezar a buscar, en este caso, la plata, la compañera de Monte Pachuca. Y también en su turno suben al malacate al elevador para que por tanto lleguen a la superficie. Lamentablemente cuando yo trabajé, ese malacate, esa cuerda, por así llamarle, pero no lazo, sino esa cuerda de acero, se rompió. El sindicato de trabajadores argumentó la falta de mantenimiento y como una prueba contundente de que era falta de mantenimiento es que mostró varias fotografías, pues en aquel tiempo las fotografías todavía no era muy usual el famoso video como ahora, donde se veía que ahí en el fondo de las minas los tornillos y todo lo que era metálico estaba oxidado. Tornillos de uso o no de uso que ahí habían quedado, se veían ahí todos enmohecidos, todos completamente carcomidos, lo que significaba falta de mantenimiento. Algunas herramientas como quizás martillos o cosas por el estilo también se veían que estaban como oxidados. El momento fuerte del sindicato es que la falta de mantenimiento, con lo cual se comprobaba con ese material que no se le había dado el debido cuidado, y había ahí unos pedazos de cable que pues, ahí se habían dejado y también estaban completamente oxidados. Se acreditaba aparentemente que la falta de mantenimiento fue la que provocaba precisamente o provocó ese accidente, que por cierto fueron más de 20 muertos, cerca de 21 muertos, perdón. Por parte de la empresa se tuvo que llamar al supervisor, tuvo que mandar llamar al jefe de producción y no sé otros más ingenieros que estaban dentro de la mina, también como los trabajadores, pero obviamente supervisando, vigilando. El argumento de la empresa y la prueba fehaciente de la empresa por lo cual se desligó de toda responsabilidad es que no era la falta de mantenimiento, sino debido a que el ambiente bajo las minas es un ambiente tóxico, es un ambiente perjudicial, no es un aire limpio, no es un aire nada de eso. Entonces todo metal que incluso por horas quede ahí, aunque sea nuevo, se oxida. Todo tipo de metal, compañeros, que se moja abajo de las minas, ciertos metros bajo profundidad donde no hay aire puro, donde hay una constante, se emiten constantemente gases tóxicos, el mineral, etcétera, o ciertos gases corrosivos, mejor dicho corrosivos, inmediatamente en cuestión de minutos o de segundos provocan aparentemente esa oxidación, esa corrosión de los metales, y se demostró y se comprobó. Entonces, como puedes ver, esto hace ante este argumento pues que la otra parte quede simplemente sin razones para explicar la situación. Te lo platico porque lo viví, porque sí, cuando esto pasó al jurídico, ¿sabes qué? Es que nos acusan o nos denuncian falta de mantenimiento, pero no es cierto. Los ingenieros, el equipo de mantenimiento siempre le da en grasa el malacate, siempre le pone grasa, siempre esto, bla, bla, bla. Así que por ahí entre todo este tipo de pláticas, un ingeniero dice, bueno, es que también hay que entender que en la parte donde ellos trabajan los mineros son partes donde no hay aire puro, lo que ya te expliqué. Perdóname si técnicamente no te puedo explicar. Sí recuerdo que en aquel tiempo el ingeniero sí nos lo platicó, vamos a decir, de forma correcta, de forma precisa, de forma clara. Y obviamente empleó términos o tecnicismos de ingenieros y cosas por el estilo, ¿sí? Pero ahorita te lo explico más o menos a mi corto entender de cómo se manejó esta situación. Al entender, el sindicato tenía las pruebas suficientes para demostrar que la falta de mantenimiento había causado la muerte de 21 mineros.
Pero al comprobar, compañeros, que dado el medio ambiente, dado el aire que se respira, que se vive en esas condiciones, inmediatamente corroe, oxida los metales, en cuestión de minutos, tal vez no de segundos, de minutos, de horas, pues queda ahí y se ve como que tiene falta de mantenimiento. No, simplemente es el medio ambiente lo que provoca este tipo de enmohecimiento, este tipo de oxidación en los metales. Es por eso, compañeros, que en las negociaciones no solo está el jurídico, o sea, no es un aspecto meramente de leyes, a veces son aspectos técnicos, aspectos financieros, aspectos científicos, para que de esa manera las partes puedan tener elementos para poder pedir o reclamar o exigir mejores condiciones y hasta qué nivel la empresa puede darle esas mejores condiciones. Los acuerdos deben estar basados en la razón. Los acuerdos satisfactorios deben estar basados en la razón, no en la coerción, no en la amenaza, no en la situación de intolerancia. Así que este tema es muy adecuado para que al menos ampliemos un poquito más nuestro criterio sobre algunos tópicos o algunos temas que pueden ayudarnos, Dios quiera que a futuro tengas este tipo de situación. Otra regla muy importante es el diálogo, es decir, no cerrarme a que nada más yo hablo y tú no hablas. El diálogo es parte fundamental, que es escuchar a la persona lo que dice, como también que la persona me escuche lo que estoy diciendo, no arrebatarnos la palabra. Se entiende que al calor de la plática, al calor de los desacuerdos, al calor de las discusiones, pues viene este tipo de intolerancias, este tipo de situaciones. Es que ve preparando tu mente, ve preparando tu actitud, para que en un momento determinado tu actitud sea una actitud conciliadora, una actitud dinámica, pero en el entendido de calmar las partes, controlar a las partes, y por tanto llegar a eso, a consensos, acuerdos. E insisto, como lo estamos viendo, ni todo para el patrón, ni todo para el trabajador. Ya usted a futuro sabrá que muchos patrones y trabajadores antes de entrar a las pláticas pues, se ponen de acuerdo. Incluso ya de antemano las partes que representan a cada uno de ellos ya van sobre ciertas reglas muy claras. ¿Sabes qué? Lo más que podemos dar es un 20% y lo menos es un 10%, por decir algo, ¿no? Sobre esos parámetros tú muévete, tú negociadores muévete, mínimo 10, máximo 20. Pero como toda buena negociación no vas a llegar diciendo, ¿sabes qué? Yo te ofrezco el 20, no, te ofrezco el 17, vamos a ver si pega. No, que no hay desacuerdo, bueno, le voy subiendo al 18, que puede ser que mejor, en lugar de llegar al 20, a lo mejor llegamos al 18, y así por el estilo. Por eso es importante los consensos que vamos a ver en su momento oportuno, los acuerdos, no solamente entre las contrapartes, sino las mismas personas que representan a cada uno de ellos, contadores, ingenieros, abogados, financieros y demás personas, formen un frente común, por si al caso el abogado desconoce aspectos técnicos, pues el ingeniero ya está. Por si el ingeniero desconoce aspectos legales, pues ahí está el abogado. Lo mismo pasa en una parte que en la otra parte, compañeros. El diálogo es fundamental, es básico en todo tipo de controversias y no se diga en materia laboral, e insisto, donde se tienen intereses opuestos y que muchas llegan al rompimiento del diálogo y a la amenaza de la huelga y a la aplicación de lo que viene siendo la huelga. Vamos a ver algunos principios que una son las reglas y otra cosa son los principios, los postulados, las convicciones bajo las cuales debemos llevar a cabo una negociación o llevar a cabo una asamblea o una junta sobre el contrato colectivo de trabajo, sobre el contrato ley, sobre el reglamento interior de trabajo. Acuérdate que ya no hablamos de una persona con otra persona, hablamos de varios patrones, de varias personas, que incluso va con todo su personal ejecutivo y el secretario general y todos sus secretarios, que cada uno va a mantener sus posturas. Un principio de negociación es la construcción de consensos, de acuerdos, de arreglos, compañeros. Insisto, ni todo para allá, ni todo para acá. Ir poco a poco consensuando, ir poco a poco, ir construyendo acuerdos. Vuelvo a repetir, se forman mesas de diálogo o mesas de discusión, en donde la parte financiera se discute por un lado,
la parte técnica se discute por otro lado, la parte jurídica se discute por otro lado, y cada parte, la jurídica, la técnica, la financiera, etcétera, van logrando consensos para que al final se vayan creando las cláusulas propias del contrato colectivo, del contrato ley, del famoso reglamento interior de trabajo. Otro principio fundamental, compañeros, es hacer reglas de inconformidad y desacuerdos. Una regla infalible que ya hemos mencionado es el respeto mutuo. Si aquí no nos venimos a insultar, aquí no nos venimos a balconear, aquí no nos venimos a ofender. Como personas civilizadas, como personas de cierto nivel, pues vamos a tener ese respeto como parte esencial, esa tolerancia como regla básica para llegar a acuerdos y a consensos. Perder, como dicen por ahí los estribos, perder el uso de la razón, el sano juicio, pues insistimos, a nadie le conviene, porque al final no va a haber ningún buen acuerdo. Discusiones, altercados, más que discusiones, altercados, impropios, palabras impropias, y cosas por el estilo, no ayudan para nada. Eso es muy importante en cuanto a reglas de inconformidad y de desacuerdos. Y en todo caso, recuerda que ante discusiones, los acuerdos se toman por mayoría, compañeros. Mayoría por parte del patrón y mayoría por parte de los trabajadores. Así como de repente se sientan los dos en la mesa y discuten, puede haber recesos. Si me permiten, compañeros de los trabajadores, quisiera tomar un receso, un acuerdo con mis ejecutivos aquí presentes, y regresamos en unos 20, en una media hora, en una hora. Se van las ambas partes, cada uno en una área propia donde estén, discuten entre ellos. A ver ingeniero, a ver arquitecto, a ver abogado, a ver contador. Ellos nos están pidiendo, a ver, ¿qué es lo que vamos a ofrecer? ¿O qué es lo que podemos dar? Y no van a ser los trabajadores. Entonces, no se te olvide que un principio básico de toda negociación, de todo diálogo y de todo acuerdo es el principio de la mayoría. Si dos personas, pues vamos a decir, se enfrascan, como dicen ahí, se emperran en una discusión, pues ellos no son los que toman la gran decisión, sino va a ser el consenso por parte de los ejecutivos, por parte del patrón y del trabajador, los que quieren acabar todo esto. Si bien es cierto, el que toma la decisión es el director, el secretario general, pues al menos que el secretario y director tomen en cuenta que la mayoría de sus principales colaboradores están de acuerdo en algo que él no está de acuerdo, ¿sí? Ese es un principio muy elemental, ¿sí? Las decisiones por mayoría. Otro principio muy importante, vuelvo a repetir, es que no somos enemigos. Patrón y trabajador no son enemigos. Patrón y trabajador deben de coadyuvar, y como dicen por ahí, un principio básico: si le va bien a la empresa, le va bien a los trabajadores. Si la empresa gana más dinero y se proyecta más, por tanto va a haber más trabajo y va a haber mayores ganancias. Si le va mal a la empresa, le tiene que ir mal también al trabajador. Si pierde la empresa, pierde también los trabajadores. Si la empresa no gana, pues el trabajador tampoco va a ganar. Si la empresa no logra expandir su producto, o tener más sucursales, o tener otros negocios más, pues al final todos van a perder. Por tanto, hay que partir de la corresponsabilidad. Somos responsables tanto patrones como trabajadores. Y somos responsables todos los ejecutivos que participaron en las discusiones con los trabajadores, como también todos los secretarios y demás trabajadores que estuvieron junto al secretario general para llegar a esos consensos. Y debe haber un ánimo, un espíritu de cooperación, de ayuda, insisto, no de vernos como enemigos. Ya en la época en que los años 60 y 70, con las ideas de Carlos Marx y demás cosas, siempre se veía al patrón como el diablo, el enemigo, al que había que vencer, al que había que acabar. Y el patrón también veía a su trabajador como el siervo, el esclavo.
el que solo tenía que escuchar y obedecer las órdenes del patrón, porque él era más que el patrón, el amo. Ya esas etapas difíciles de relaciones patronales ya se han ido quitando gracias obviamente a este tipo de principios, a este tipo de consensos que debe regir en toda negociación. Entender y comprender con ellos lo que es la corresponsabilidad y lo que viene siendo la cooperación entre lo que son las partes. Vernos como eso, no como enemigos o contrapartes, claro. Son sugerencias o al menos lo que se maneja dentro de algunos aspectos de la psicología, dentro del civismo, dentro de la sociedad para regular o normar las relaciones o los conflictos máxime obrero-patronales. Pero usted con las instrucciones de su director y bajo sus criterios pues mantendrá similares y insisto, todo esto se resume en que ni todo para allá ni todo para acá. Otro principio de la negociación, compañeros, es que hay un gran pluralismo. No todos vamos a pensar igual, ni todos tenemos las mismas convicciones. Inclusive recuerda que dentro de los mismos representantes del patrón, no todos pensaremos y opinaremos igual. Igual dentro de la parte del trabajador, de los trabajadores, no todos los que están representando al sindicato y sus intereses van a tener el mismo pensamiento, las mismas ideas. Pero ese pluralismo se sustituye por lo que la mayoría va a decir. Bueno, pues aquí tenemos al secretario técnico que no está de acuerdo, pero tenemos al secretario de finanzas que sí está de acuerdo. Y somos en total 7 o somos en total 9. Pues tomamos una decisión entre nosotros y díganme, estamos con el secretario fulano, secretario perengano. Y de esa manera el pluralismo aflora, el pluralismo se va a dar. El pluralismo debe de existir, nosotros estamos obligados a pensar igual y creer igual y tener los mismos dogmas, las mismas creencias. Por eso está el principio de la mayoría. Otro principio en la negociación es obviamente la tolerancia, compañeros. Es decir, saber ser tolerantes aún con actitudes negativas, actitudes destructivas, que de repente podemos escuchar de nuestra contraparte. La agresividad no se responde con agresividad. La intolerancia no se responde con intolerancia. Si mi contraparte es la intolerante, pues al menos yo mostrar al menos mi civilidad, podría decir yo mi educación, mi tolerancia, para llegar a acuerdos. No, los intolerantes son ustedes. Ustedes tan pronto decimos algo, se levantan, amenazan con la huelga. No, los intolerantes son ustedes. Tan pronto no están de acuerdo con algo de nosotros y luego amenazan con irse a la huelga o dejan se salen del diálogo y se van. Hemos mostrado que a pesar de lo que han dicho no hemos tomado una actitud intolerante, respetuosa, etcétera, etcétera. Y otro, compañeros, es al final la convivencia. No nos conviene tener a trabajadores inconformes, disgustados, dentro de su labor. Lo peor que puede haber en una empresa es cuando sus trabajadores, sus colaboradores, pero van con un ambiente negativo, con un ambiente vengativo, con un ambiente agresivo hacia la empresa. Lo importante es no solamente el aspecto económico, el aspecto material, el aspecto monetario, sino también el aspecto moral, el aspecto el ánimo con que el trabajador va a llegar a la empresa y va a formar parte de esta empresa. La idea, compañeros, vuelvo a repetir, es conciliar, es negociar, es dialogar por todos los medios y recursos la sana y buena convivencia entre patrón y trabajador. Que ambas partes se complementan, que ambas partes se necesitan, que ambas partes necesitan el uno del otro. Y a través del diálogo, del consenso y demás tipos de cosas que hemos visto, tratar de establecer justamente esos acuerdos, esas convivencia. Al final, lo que se diga en el contrato colectivo, lo que se plasme y se firme el contrato colectivo, en el contrato ley, en el reglamento interior de trabajo y demás cuestiones, va a determinar justamente el ánimo, el enojo, el disgusto, la tranquilidad para ambas partes, de que ambas partes pues quedaron beneficiadas.
Quizás no logré el 80%, pero obtuve un 60, 65, tampoco es despreciable. A diferencia del 15 o del 10 que me estaban ofreciendo. Quizás no logré conseguir esta situación, pero sí logré en cambio conseguir esto otro. Ya las empresas y tú como futuro abogado, pues sabrás de antemano antes de entrar en pláticas o en conversaciones, en negociaciones con los trabajadores, en donde sí podemos ceder y hasta qué punto podemos ceder, hasta qué punto podemos ceder y qué puntos de plano no podemos ceder, o al menos hasta qué punto no podemos pasar esa situación. Al final, insisto, ambas partes se necesitan, ambas partes por tanto tienen que también ceder y aceptar. Y esto es un constante, hoy cedo, pero mañana aprieto, hoy aprieto y mañana cedo, para poder llegar a lo que vienen siendo los acuerdos. La materia laboral, créeme, compañeros, sí es bonita, sí es preciosa, pero también hay que tomar en cuenta que dentro de este tipo nunca falta el trabajador grillo, el trabajador politiquero, más que grillo politiquero, el lidercillo más que líder, que demagogo, como a veces unos buenos políticos, que realmente no busca un interés colectivo, sino un interés personal, que no busca un beneficio a sus agremiados, sino más bien un beneficio personal. Después de todo, también hay empresarios, pues que no, o sea, de que se ponen necios, pues no, pues aquí no. Y quieren ir a la huelga, pues se van a la huelga, quieren hacer, pues que se vayan. Ya veremos a ver cómo hacemos este tipo de situaciones. Ya hablaremos de la huelga y veremos los beneficios, los perjuicios y todo lo que puede provocar, y que también la huelga no nada más es porque yo la digo, no, la huelga tiene que cumplir una serie de requisitos. Como implica parar la producción, implica por tanto parar el trabajo, no es nada más porque yo la declaro. Ya veremos en un momento oportuno que tiene que haber toda una declaratoria, tiene que haber toda una petición, tiene que haber todo un cubrimiento de requisitos, y la ley establece inclusive varios tipos de huelga, ¿sí? Para que de esa manera no se caiga en la situación de que la huelga no es legal y por tanto se tengan otro tipo de problemas. Bueno, pues con esto terminamos con lo que viene siendo la negociación jurídico-laboral, la negociación, colectiva laboral, y vamos a entrar de lleno a lo que es el contrato el contrato colectivo de trabajo, el contrato ley, el reglamento interior de trabajo, entre otras cosas, en donde muchas veces son un sindicato de patrones, un sindicato de trabajadores con su patrón y sus respectivos ejecutivos. Pero bueno, el contrato ley son varias empresas, son varios ejecutivos y son varios sindicatos quienes van a negociar y van a acordar. Entonces, si es difícil ponernos de acuerdo entre patrones y trabajadores, imagínate qué difícil va a ser ponernos de acuerdo entre las diversas empresas de varios estados, de una misma rama industrial, que quieren celebrar un contrato ley. Y también lo difícil que es que entre todas las empresas automotrices, por decir algo, que son de diferentes empresas, tengan que negociar y ponerse de acuerdo para establecer las condiciones de toda la industria automotriz, lo mismo en Puebla que en Guanajuato, lo mismo en Durango que en Zacatecas, lo mismo en la Volkswagen que en la Chrysler, lo mismo en la Ford que en la que en cualquier otro tipo de empresa. Hay jóvenes, esos principios, estas reglas que te he manejado son las reglas de sentido común, las reglas de sentido de convivencia, que se manejan en todo tipo de conflicto y que usted puede perfeccionar con el tiempo, las puede manejar, las puede emplear, las puede utilizar, que al menos tienen un sentido positivo, no un sentido de que no, aquí todo del lado de esto, aquí de esto, no. Ya con el tiempo, pues dependiendo también el patrón o dependiendo también el sindicato, pues sabrás hacia dónde va la línea, una línea de dureza, una línea de endurecimiento, una línea de no cedo, ¿sí? O una línea de tolerancia, una línea de comprensión, una línea de cooperación. La idea, a través de lo que hemos visto, es justamente eso: conciliar, negociar, dialogar, evitar a toda costa el conflicto, evitar a toda costa la intolerancia, evitar a todo tiempo la huelga, el paro patronal, pero
eso va a depender a futuro de la empresa que tú defiendas, de los intereses del patrón que tú defiendas, de la actitud del patrón que tú vas a defender y obviamente también de las actitudes que el trabajador o el sindicato de trabajadores va a asumir y va a tomar y que pues de alguna manera pues como futuro abogado te tienes que regir por ese tipo de órdenes que te estén dando, pero eso no impide que usted también dé sus opiniones o sus sugerencias y que por tanto trate más bien de un lado conciliatorio que de un lado conflictivo, de un lado de acuerdos más que un lado de desacuerdos, de un lado de tolerancia de ambas partes que de intolerancia. Pero eso jóvenes, tu experiencia, tus conocimientos, tu vida profesional es la que podrá confirmar lo que te he dicho o al contrario, decir que simplemente es todo lo contrario, esto es al revés, es todo lo opuesto. Jóvenes, nos vemos en Zoom en unos segundos y seguimos adelante con nuestra preparación jurídica para seguir adelante en tu preparación como buen abogado.